Televisa presenta. ¡Iniciamos! Prepare. Buenas tardes, yo soy Julie Wambashu, pertenezco a la Universidad Estatal Amazónica y el día de hoy vamos a realizar una actividad donde vamos a estar hablando sobre el tema degradación del suelo. Este trabajo está conformado por 3 integrantes, los cuales son Carolina Cárdenas, Kelia Guanant y mi persona, Julie Wambashu, como ya les había mencionado. Entonces, primero, para empezar, vamos a empezar hablando con un concepto básico. Primero, ¿qué es la degradación del suelo o qué quiere decir esto? Vamos a conocer también, además, su concepto, sus tipos, causas y consecuencias, además de posibles soluciones o prevenciones para poder evitar este fenómeno. La degradación del suelo es una de las problemáticas ambientales más graves y más extendidas a escala global. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente todos los suelos del mundo han sufrido transformaciones debido a la acción antrópica del hombre, lo que ha también disminuido su calidad y su capacidad de brindar servicios tanto a nosotros como a los ecosistemas naturales. ¿Qué es degradación del suelo y sus tipos? La degradación del suelo es un fenómeno por el cual el suelo de un determinado lugar pierde algunas de sus propiedades más importantes, lo que se traduce en una disminución de su capacidad para brindar servicios ecosistémicos y otro tipo de servicios hacia la humanidad. También antes de meternos en profundidad en este proceso, es recomendable hacer un repaso de qué es el suelo. El suelo es la primera capa que nos encontramos en la superficie terrestre. Se divide esto en 4 capas, las cuales son llamadas horizontes, siendo el primero de ellos una capa de materia orgánica y la segunda una capa caracterizada por los lixiviados, caen, y una tercera en disminución hacia la roca madre. Los suelos son estructuras dinámicas que están en constante formación y degradación. Aunque también es una capa extremadamente delgada, esto quiere decir que en términos geológicos el suelo tiene una gran importancia para la vida, ya que es donde se asientan una gran parte de las especies vegetales. Se dan la mayoría de procesos de conversión de materia orgánica e inorgánica. Y también viven magnitudes de especies, animales, hongos y bacterias. Además de ello, también los suelos son imprescindibles para la agricultura o la ganadería. Una vez la tremenda importancia de los suelos, podemos
tener una idea de los problemas que puede generar su degradación. Ya. A continuación, seguiré explicando sobre los tipos de degradación del suelo. Hay varios tipos de degradación de los suelos. Aquí veremos los más comunes. La erosión. Esta se produce siempre de forma natural debido a distintos factores como el agua o el viento. Hablamos de un problema de erosión cuando esta es más intensa de lo habitual. En este caso, la capa superior del suelo, la más importante es para la vida, se ve muy disminuida o desaparece totalmente. Otro tipo es la salinización. Esta se da en zonas de la costa. Esto ocurre cuando se sobreexplotan las aguas dulces subterráneas cerca del mar. Cuando desaparece esta corriente, el mar percola eh, hacia la tierra, bañando con agua salada. Otra es la contaminación. En la contaminación introducimos algún elemento externo al ecosistema que además resulta perjudicial para el equilibrio ecológico. No solo puede producirse por residuos sólidos o vértidos de aguas contaminadas, sino también por las lluvias que arrastran elementos dañinos. Por último, tenemos sequías. Estas son muy importantes bajo la óptima del cambio climático. Los suelos necesitan una cierta porción de agua para poder seguir albergando vida. Cuando se producen sequías, se pierde una gran parte de las especies que viven ahí. Les voy a hablar sobre las causas de la degradación del suelo. Las causas de la degradación del suelo son variadas, pero podemos conocer las más importantes. Una de ellas es la gestión de residuos y vertidos. Cuando se produce una gestión de residuos y de vertidos deficiente, estos componentes acaban en los suelos dando lugar así a la contaminación de estos. Son especialmente perjudiciales los vertidos, dado que al ser líquidos se propagan rápidamente y en gran cantidad del terreno. Residuos como los metales pesados, como por ejemplo el plomo, son muy difíciles de eliminarse. Además, pueden agravar otros problemas, por ejemplo, los fragmentos de vidrio en climas áridos. Aumentan el riesgo de incendios. Otra de las causas es la tala y la agricultura extensiva, además del sobrepastoreo. La tala y la agricultura extensiva, directamente relacionada con la tala en muchos casos. Y el sobrepastoreo contribuye a la eliminación de la cubierta vegetal, cuyas raíces previenen la erosión del suelo. Puede afectar a grandes extensiones. Otra de las causas de la degradación del suelo son los incendios y sobre la explotación de los recursos hídricos. En aquellas zonas donde la vegetación no es exorfila ni pirofila, la falta de agua provoca la muerte de las especies que dan origen al horizonte superficial del suelo, empobreciéndolo y contribuye igualmente a la erosión. Y la última causa es la gestión del territorio. La gestión del territorio puede llegar a ser muy dañina, lo que depende en gran medida de las características concretas del territorio. Por ejemplo, las grandes presas evitan la distribución de limos y arcilla, como alto contenido orgánico en zonas adyacentes al río y modifican el perfil hídrico del territorio. Seguidamente les voy a hablar también sobre las consecuencias de la degradación del suelo. Como hemos visto, la degradación del suelo tiene una magnitud de causas que determinan varias problemáticas. Estas, sin embargo, las consecuencias son en muchos casos comunes y se relacionan unas con otras. La principal es la pérdida de la capacidad para brindar soporte a la vida. Degradación biológica. Una vez que se ha producido pérdida del suelo, es muy fácil que pueda volver a servir de soporte
para las especies que habitan allí. Igualmente también puede generar pérdidas millonarias en la agricultura. Las consecuencias exactas dependerán de las características particulares del territorio, del grado de degradación y de si se aplican técnicas tales como la bioremediación. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestro planeta y evitar que exista la degradación del suelo? Para evitar la degradación del suelo pasa por aportar soluciones efectivas para minimizar los incendios y el impacto de la agricultura, la ganadería y obras civiles y gestionar de manera adecuada los residuos. Como la ciudadanía podemos también cuidar nuestro suelo exigiendo políticas medioambientales adecuadas. A nuestras autoridades también debemos ser conscientes de nuestro consumo y también mejorar nuestra propia gestión de residuos. Evitar vertidos y otros residuos. Bueno, esto ha sido todo nuestro trabajo. Esperando de que este video les guste y puedan aprender más sobre la degradación del suelo y también así aprendamos a cuidar nuestro planeta. Gracias por su atención. Bueno, eso es todo, amigos. Pero esa es mi línea. Eso es todo, eso es todo. ¡A un lado, cerdito! ¡Que una estrella se encargue de esto! ¡Eso es todo, amigos! Eso es todo, amigos. ¿Ya puedo irme a casa? Eso es todo, amigos.